vimos bien que era energía interna para gases ideales y ahora con calor, energía interna y lo que ya conocíamos de trabajo, podemos enunciar la primera ley para sistemas cerrados y ver algunas aplicaciones de la primera ley a procesos con gases ideales. La clase pasada nos dio tiempo para hacer un ejercicio de calorimetría y empezamos un ejercicio de procesos en el que hicimos una pequeña aplicación de la primera ley. Así que la idea de hoy es seguir con ese ejercicio y ver otros ejercicios más en los que estemos aplicando primera ley. ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar de lo que dimos la clase pasada? No, no. Igual empezamos haciendo un repaso porque no vimos bien concisamente, claramente la parte de la primera ley, entonces mejor empecemos repasando un poco la parte de la primera ley y cómo podemos aplicarla a diferentes procesos y después ya pasamos a seguir con el ejercicio que habíamos dejado. Así que empecemos, retomemos un poco el resumen en la parte de primera ley. Así que vamos a ver un poco de repaso de la primera ley. Nosotros vemos la primera ley para sistemas cerrados, es decir, sistemas que no intercambian materia con el ambiente. Siempre tenemos la misma cantidad de moles, por ejemplo. Entonces nosotros vimos que la primera ley la podíamos escribir, vamos a ponerla en forma diferencial primero, como el diferencial de energía interna para un sistema es igual al diferencial de calor intercambiado por ese sistema más diferencial trabajo hecho sobre el sistema, sea cual sea el sistema desde el cual nos estemos parando para analizarlo. ¿Sí? Acá recordemos los chirimbolos que usó diferente, el D de diferencial exacto, porque la energía interna es lo que se llama variable de estado, es una cantidad que depende solo del estado del sistema. En particular, vimos que para gases ideales depende solo de la temperatura del sistema en el estado en el que se encuentre. Y además, por otro lado, usamos estos diferenciales inexactos para calor y trabajo, porque el calor y trabajo son cosas que yo no puedo decir para tal estado tengo tal calor, ¿no? Los defino solo para procesos y dependen del tipo de proceso, dependen del camino por el cual voy de un estado a otro. Entonces, a partir de esta forma diferencial de la primera ley, si tenemos un proceso que nos lleva de cierto estado inicial I a cierto estado final F, estado inicial de equilibrio termodinámico, donde tengo, por ejemplo, para gases, presión, volumen y temperatura bien definidos, o un estado final también de equilibrio termodinámico, en el que tengo, por ejemplo, para gases, presión, volumen y temperatura bien definidos. Entonces es cuestión de integrar la forma diferencial y tengo que el cambio de energía interna, vamos a ponerle delta U para ir de I a F, es igual al calor intercambiado en ese proceso que me lleva de I a F, más el trabajo realizado sobre el sistema. Voy a abreviar, poner solo sobre, cuando voy de I a F. ¿Sí? Y esta es la forma de la primera ley que vamos a estar utilizando. Entonces, primero nos definimos bien cuál es el sistema con el que estamos trabajando y después la aplicamos viendo el cambio de energía interna de ese sistema, el calor intercambiado por ese sistema desde el punto de vista del sistema, es decir, tendrá signo positivo si es calor entrante al sistema y signo negativo si es calor saliente del sistema, y el trabajo hecho sobre el sistema. ¿Sí? Acá recordemos lo siguiente. La energía interna dijimos que era esta variable de estado, así que el delta de energía interna va a ser la energía interna final del sistema menos la energía interna inicial del sistema. En particular, si estamos trabajando con gases ideales, vimos que la energía interna era toda esa energía asociada a la parte microscópica del sistema y cuando trabajamos con gases ideales, teníamos en la energía interna solo lo que era energía cinética. Entonces, por el teorema de equipartición de la energía, vimos que cuando estamos trabajando con gases ideales, con procesos con gases ideales,
por el teorema de equipartición de la energía, ese cambio de energía interna lo podíamos escribir como los grados de libertad de nuestro gas sobre 2 por el número de mols que teníamos del gas por la constante de los gases ideales por delta T, es decir, T final menos T inicial. ¿Sí? Por otro lado, vimos, como les comentaba recién, que el calor, para definir el calor usamos la convención de signos que es positivo si es entrante al sistema y negativo si es saliente del sistema. Habíamos visto cómo calcular calores, por ejemplo, en casos de calorimetría, con líquidos, con sólidos. Ahora vamos a ver bien cómo calculamos calores en el caso de procesos con gases ideales. Y después teníamos acá la parte de trabajo, que habíamos visto que el trabajo de frontera, es decir, el trabajo asociado con cambios de volumen, W de frontera, lo podíamos calcular como sobre el sistema menos la integral de la presión externa diferencial volumen, que además, si teníamos un proceso cuasiestático, este trabajo de frontera se podía calcular como menos la presión del sistema, generalmente va a ser el gas, en nuestro caso. Si lo escribimos la presión del sistema en función del volumen, para que nos quede todo en función del volumen como variable, diferencial volumen integrado entre el volumen del estado inicial y el volumen del estado final. ¿Sí? Dentro de este trabajo puede haber otros trabajos, aparte del de frontera. Yo les había dicho como ejemplo, por ejemplo, si teníamos una hélice batiendo un gas, sacudiendo un gas, eso es un trabajo que se puede hacer, se mantiene constante el volumen del sistema, es decir, no es un trabajo de frontera, pero al agitar esa hélice estamos realizando trabajo. Podría haber también un trabajo, por ejemplo, de tipo eléctrico o algún otro trabajo que se les pueda ocurrir. Y siempre tener cuidado en la primera ley con el signo que aparece acá. Este signo de más está asociado con que estamos poniendo acá el trabajo hecho sobre el sistema. Es decir, este signo de más va ahí si acá tengo este signo de menos. ¿Sí? Puede ser que en algunos lugares, en algunos libros, vean la primera ley con un signo de menos acá. Eso es porque están utilizando el trabajo hecho por el sistema, no sobre el sistema. Es decir, la integral está con signo positivo. Entonces, cuando calculamos solo el trabajo, capaz que no nos importa mucho si estamos calculando el hecho sobre el sistema o por el sistema, nos importa mucho el signo, pero cuando lo vamos a poner en la primera ley hay que tener cuidado con el signo porque si lo ponemos mal nos va a dar mal la primera ley. Bien, entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? No, no. Entonces veamos algunas aplicaciones antes de ponernos a seguir el ejercicio, a hacer otros ejercicios. Vamos a ver aplicaciones de la primera ley a gases ideales, a procesos con gases ideales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema aislado, esto puede ser un gas ideal o no, un sistema cualquiera aislado. ¿Qué es lo que nos dice la primera ley para un sistema aislado? El delta E tiene que ser cero, ¿no? El delta E, E tiene que ser cero. ¿Por qué? porque está aislado. Porque No tiene forma de intercambiar energía. exactamente. Está aislado, eso quiere decir que no hay ningún tipo de interacción con el ambiente, no hay forma de intercambiar energía ni en forma de calor ni en forma de trabajo. Entonces, como bien decía el compañero, el calor en este proceso asociado al sistema es cero, lo mismo el trabajo hecho sobre o por el sistema es cero, entonces por la primera ley el cambio de energía interna para ir de cierto estado inicial a cierto estado final va a ser cero. Si estamos hablando de un gas ideal,
que el cambio de energía interna sea cero, vemos acá la energía interna, lo que nos dice es que la temperatura final del sistema es igual a la temperatura inicial. ¿Sí? Cuidado que esto no quiere decir que sea un proceso isotérmico. ¿Sí? Capaz que mi sistema aislado está siguiendo un proceso que ni siquiera es cuasiestático. Lo que son iguales es temperatura inicial y final. En el medio pueden estar pasando cosas que no necesariamente las podamos modelar como un proceso isotérmico. Esto para un sistema aislado. Si tenemos, por ejemplo, un ciclo, eh, esto sería un proceso cuyo estado inicial es igual al final. Decirlo, si lo dibujo en un diagrama PV, va a ser una curva cerrada. ¿Qué nos dice la primera ley? Variación de energía interna igual a cero, ¿no? Variación de energía interna igual a cero. ¿Por qué? Y ahí era algo por el recorrido en el gráfico, ¿no? Que era en un sentido y terminaba en el mismo punto. No importa la trayectoria que termina en el mismo ciclo siendo cero. Ahí va, termina en el mismo punto. No importa la trayectoria, solo importa estado inicial y final. Si tenemos el mismo, entonces el cambio de energía interna va a ser cero. Es la energía interna final menos la inicial. Estado final igual a estado inicial, así que perfecto, es cero. Entonces, para un ciclo tenemos que siempre el calor intercambiado en ese proceso por el sistema, en este ciclo por el sistema, va a tener que ser igual a menos el trabajo hecho sobre el sistema en ese ciclo. Voy a ponerle ciclo en vez de IF. Bien, esto va a ser importante para cuando veamos, ya al final de esta clase podemos hacer algún ejercicio con ciclos y más adelante cuando veamos máquinas térmicas, refrigeradores que funcionan en ciclos, cuando apliquemos la primera ley, vamos a utilizar esto. Ahora, si tengo procesos cuasiestáticos con gases ideales, nosotros vimos varios ejemplos de procesos cuasiestáticos. Vimos procesos a volumen constante, a presión constante, isotérmico, adiabático. Entonces, vamos a ver qué pasa con cada uno de estos. Si tengo un proceso a volumen constante, vamos a poner isócoro, con un gas ideal. ¿Qué nos dice la primera ley? La variación de energía es igual al calor. La variación Calor. de energía es igual al calor. Nosotros ya habíamos visto que cuando teníamos un proceso a volumen constante, el diferencial de volumen era cero, no teníamos área abajo de la curva en el diagrama PV, así que el trabajo era cero. Por lo tanto, si le aplicamos la primera ley, voy a escribirla acá al lado para tenerla siempre presente. Trabajo es cero, entonces cambio de energía interna es igual a calor intercambiado durante el proceso. Bien, y nosotros habíamos visto que la energía interna para un gas ideal, por el teorema de equipartición de la energía, la podíamos escribir como grados de libertad sobre 2 por n por r por t. Es decir, este delta U va a ser grados de libertad sobre 2 n r delta t, t final menos t inicial. Entonces el calor es igual a esta cantidad. Y recordemos que la clase pasada habíamos hablado de cómo calcular calores en procesos y habíamos dicho que si sabíamos el calor específico asociado a la sustancia con la que estábamos trabajando, al proceso, a la temperatura que estábamos teniendo, a la fase, podíamos escribir el calor intercambiado como N por el calor específico, en este caso molar, si pongo N, por dt, delta T, menos T inicial. Este C chiquito
que pongo acá era calor específico molar, que dependía de la sustancia, del proceso, del rango de temperaturas en la que estábamos, de la fase de la sustancia que estábamos considerando. Entonces, si comparamos ahora la expresión esta de calor para un proceso isócoro con la expresión de calor que tenemos por aquí, podemos concluir de estas dos cosas que el calor específico molar para un proceso AB constante, vamos a ponerle C sub B, es igual a grados de libertad sobre 2 por R. Voy a poner un poquito más prolijo. Así que calor específico molar por un proceso a volumen constante con un gas ideal es los grados de libertad de nuestro gas sobre 2 por R. Donde se acuerdan que los grados de libertad dependían de si estábamos trabajando con un gas monoatómico, diatómico, poliatómico. ¿Sí? Es decir, esto es igual a 3 medios R si el gas es monoatómico. Teníamos solo 3 grados de libertad de las 3 direcciones de traslación independientes que podíamos tener. Es igual a 5 medios de R para un gas diatómico, porque aquí teníamos los 3 grados de libertad asociados a la traslación y teníamos 2 grados de libertad de rotación, porque al tener 2 átomos, nuestra molécula podía rotar en torno a 2 ejes independientes. ¿Sí? Y es igual a 3R si tenemos un gas poliatómico. En estos casos siempre no teniendo en cuenta los posibles grados de libertad de vibración que se suelen activar a temperaturas altas. Entonces, sin tener en cuenta esos grados de libertad, tenemos estas expresiones para el calor específico molar a volumen constante y por lo tanto también nos sirve para definir la energía interna. Ahora, lo interesante acá es que yo en este caso voy a hacerme un dibujito en un diagrama PV. Tengo un proceso a volumen constante que me lleva desde cierto estado inicial, pongamos a cierta presión PI. Vamos a poner que nos lleva a un estado F con una presión final PF mayor, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces nos estamos moviendo desde una isoterma a temperatura TI a una isoterma a temperatura TF. Bien, ahora yo podría tener cualquier otro proceso que vaya desde la misma temperatura TI a la misma TF, es decir, de la misma isoterma asociada a TI a la misma isoterma asociada a TF. Cualquier proceso puedo tener de esta forma. Como nosotros vimos que la energía interna era una variable estado, solo dependía de temperatura inicial y temperatura final, cualquier otro proceso que vaya de esta temperatura a esta va a tener el mismo cambio de energía interna que el proceso a volumen constante que nos lleva de I a F. Entonces, siempre puedo escribir que el cambio de energía interna para un proceso que va de I a F con gases ideales es igual a NCB delta T. Esta expresión es la misma que había escrito un poco más arriba con grados de libertad en vez de CB, pero es importante entender que esto es válido para todo proceso con gas ideal, que que nos lleva de TI a TF.
Bien. Bueno, entonces con el proceso isócoro podemos definirnos lo que es el calor específico a volumen constante y de ahí tener una expresión para el cambio de energía interna que nos sirve para cualquier proceso con un gas ideal en el que el gas ideal vaya de temperatura TI a temperatura TF. Veamos los otros procesos que conocíamos. Para el proceso isóbaro, proceso a presión constante, esto lo planteamos la clase pasada en el ejercicio que quedó sin terminar. Lo que habíamos visto era que cuando tenemos un proceso isóbaro, podemos calcular el trabajo hecho sobre el sistema. Si mi sistema va de estado inicial I a estado final F, como menos la integral de P de B. Como P es constante, esa presión nos queda fuera de la integral, así que nos va a quedar menos presión por delta volumen. Volumen final menos volumen inicial, ¿no? Y esto, si queremos, podemos usar la ecuación de estado PV igual nRT y reescribirlo en función de la temperatura en lugar de en función de presión y volumen. Nos quedaría menos NR, que son constantes, T final menos T inicial. Esta era la expresión para el trabajo para un proceso a presión constante. Ahora, si vamos a la primera ley, se la aplicamos a este sistema que está siguiendo un proceso a presión constante, lo que tenemos es que el cambio de energía interna de nuestro sistema es igual al calor intercambiado por el sistema más el trabajo hecho sobre el sistema. Entonces de acá lo que podemos sacar es una expresión para el calor en un proceso a presión constante. El calor despejando de la primera ley nos queda igual al cambio de energía interna menos el trabajo realizado sobre el sistema. Ahora, el cambio de energía interna lo vimos recién. Dijimos que era este que está acá para todo proceso con gases ideales, sin importar el tipo de proceso. Entonces siempre lo podemos escribir como NCB T final menos T inicial. Y el trabajo lo vimos acá recién, para un proceso a presión constante, el trabajo hecho sobre el sistema es menos NR T final menos T inicial. Así que con el signo de menos acá nos va a quedar este segundo término positivo y nos queda que el calor intercambiado por el gas en un proceso a presión constante es N por CB más R por el delta T. T final menos T inicial. Ahora, de vuelta teniendo en cuenta la expresión que puse un poco más arriba, de calor, esta que está por aquí, que habíamos visto que el calor era igual al número de mols por el calor específico por delta T, podemos acá ver que el calor específico para un proceso a presión constante es esta cantidad que está acá. Le vamos a poner C sub P. ¿Sí? Así que calor específico para proceso a presión constante con gases ideales es igual a CB más R, es decir, es igual a grados de libertad sobre 2 por R más R. Así que más 1 por R. Así que esto también es importante para tenerlo en cuenta. Así que nuestro calor para un proceso a presión constante se puede escribir como NCP delta T. Un error que suelen cometer, que traten de no cometerlo, es poner en el cambio de energía interna, si estoy en un proceso a P constante, el CP en lugar de CB. Eso no está bien. El cambio de energía interna solo depende de estado inicial y final y siempre va a ser N por CB por delta T.
Ahora, el calor es otra cosa. El calor sí me depende del proceso. Entonces, para el proceso AP constante, voy a tener N por Cp delta T. Y para el proceso a volumen constante, voy a tener N por, acá está, N por Cb por delta T. ¿No? No se preocupen que esto, a medida que vayamos haciendo ejercicio, se va a volver más mecánico. Bien. ¿Tiene alguna duda hasta acá? No, no. Veamos un par de procesos más que nos quedan y ya nos ponemos a hacer ejercicios. Nos queda el isotérmico y el adiabático. Bueno, proceso isotérmico sería a temperatura constante. Si tenemos un proceso con gas ideal a temperatura constante, ¿qué nos dice la primera ley? El trabajo es menos el calor. El trabajo es menos el calor, ¿sí? Vimos que el cambio de energía interna era NSB delta T, sin importar el proceso, siempre que esté trabajando con un gas ideal. La temperatura es constante, así que T final igual T inicial, esto es cero. Por lo tanto, el cambio de energía interna para un proceso isotérmico va a ser cero. Y si le aplicamos la primera ley al sistema, tenemos que el calor en este proceso es menos el trabajo realizado sobre el sistema en este proceso. Es decir, va a ser menos la integral de P de B, la integral de P B de B, entre volumen inicial y volumen final. Y esta ya la habíamos calculado cuando estuvimos calculando trabajos en el práctico pasado. Si teníamos un proceso AT constante, tenemos PB igual nRT, así que la presión en función del volumen la podemos escribir como nRT, que es constante, sobre volumen. Entonces, esta integral nos quedaba nRT integral de dB sobre B entre volumen inicial y volumen final. Entonces, el calor en el proceso isotérmico lo podemos escribir como nRT logaritmo de B final sobre B inicial. Fíjense de que no hay que forzar el signo ya está dado por la razón entre los volúmenes. Si el volumen final es mayor que el volumen inicial, este logaritmo es positivo y estamos hablando de calor entrante al sistema. Si el volumen final es menor que el volumen inicial, tenemos el logaritmo este negativo, estamos hablando de calor saliente del sistema. ¿Por qué acá no nos definimos un calor específico? Es una observación que vale aclarar. Por lo siguiente, la expresión que habíamos puesto más arriba del calor, voy a ponerla en forma diferencial, delta Q igual N por calor específico, diferencial de temperatura. Si le aplicamos en este caso el diferencial de temperatura es cero, entonces el calor específico, despejado acá, sería dQ sobre N de T, nos queda un calor específico infinito. Entonces no tiene sentido definirse el calor a partir de esta expresión en el caso de un proceso isotérmico, ¿no? Entonces lo podemos sacar a partir de la primera ley. Y por último nos queda el caso adiabático. Es decir, procesos en los que no hay intercambio de calor con el exterior. Esto es muy fácil, ya sabemos que directamente Q es cero, entonces la primera ley nos dice que el cambio de energía interna es igual al trabajo realizado sobre el sistema en este proceso. ¿Sí? Profe, Sí. este caso porque es como medio sencillo para los anteriores. En el parcial es recomendable hacer como la deducción esta que hicimos acá. Sí, yo les recomiendo por lo menos en algún lugar poner la primera ley.